Pasar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Silva. Soy uno de los pre-sale de Hikvision Argentina. Bueno, yo estoy ya hace varios años aquí trabajando con el equipo de Hikvision Argentina, ya casi 3 años. Hoy en día ya nos estamos dividiendo un poco el trabajo en verticales, que se llama, ¿no? Eh, Cuando hablamos de verticales hablamos de ciertos segmentos de la industria, segmentos de negocios, o por ejemplo en este caso como las áreas de educación, ¿no? Que incluye, puede ser colegios, universidades, instituciones educativas. Bueno, en parte soy uno de los preventas que se encarga de este segmento. Hoy la temática que armamos junto a Security One es el regreso seguro a clases. Es una de las cosas que se está dando como gran dilema en este tiempo, ¿sí? Como que no hay un mensaje que sea claro, tanto Ciudad piensa que puede comenzar las clases de forma segura y que de hecho me parece que es así, las propuestas que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de todo son bastante coherentes. Obviamente hay una puja política, ¿no? Entre sectores de la provincia, sectores de capital, pero en sí la problemática es la misma, ¿no? O sea, la problemática es cómo poder controlar que en lugares cerrados no tenga tanta gente acumulada, con posibilidades de contagio, manteniendo la distancia social, la posibilidad de hacer medición de temperatura, ¿sí? Son algunas de las cosas que vamos a abordar en esta presentación con esta temática, ¿sí? Eh, para los que recién se incorporaron al webinar, bueno, sería interesante que me digan si ven la imagen, que dice el título Regreso seguro a clases, es el primer slide de la presentación, y si me escuchan bien, ¿sí? Si me escuchan bien o si me escuchan entrecortado, así voy regulando la forma en que hablo. ¿Bien? Yo en el chat los voy observando y si tienen alguna pregunta, yo también voy mirando ahí y voy respondiendo, ¿sí? No se asusten si no se ven entre los demás, si se ven solos en esta presentación, es porque es un formato webinar tipo seminario, en donde están los asistentes o participantes en conexiones todas distintas, no se ven entre sí porque no es una meeting, sino que es un seminario online, ¿sí? Así que no van a ver a otros usuarios conectados, sino que se van a ver ustedes mismos, pero hay muchas personas conectadas y de varias partes del país, ¿sí? Bueno, como les había comentado, este es un webinar que habíamos preparado con la gente de Security One, teniendo en cuenta un poco la problemática que hay hoy en día, ¿sí? Hikvision hace tiempo que ya está trabajando con este tipo de tecnología, ¿sí? Una de las cosas que se está evaluando, digamos, en lo que es... eh, están viendo la presentación, ¿no? Porque me parece que se fue la... Se dejó de compartir, me parece. A ver si me dicen en el chat, rapidito. Yo la veo, listo, perfecto. Y me salió una imagen como que se había dejado de compartir. Bueno, entonces, bueno, les decía, ¿no? Una de las cosas que se necesita es, para poder mantener, digamos, hoy en día estamos en una etapa donde se puede ver o se puede dilucidar. Excelente contenido, sí, sí, eso mismo se está visualizando. Gracias, Ariel. Eh, Estamos pasando en una etapa en donde en Capital y en Buenos Aires es como que un poco la curva empezó a mesetarse, ¿sí? De contagios. Se está como logrando bajar en la curva, ¿sí? Quizás se está tornando un poco lento en nuestro caso, pero quizás es como que ya la peor parte, por lo menos acá en Buenos Aires y Capital, ya la vimos, ¿no? Y esto se está reproduciendo, y me parece que de manera lógica en el interior del país, porque desde un principio el interior del país siempre estuvo mucho más aislado, y creo que hoy en día, con algunos permisos que se dieron, bueno, quizás la posibilidad de que el contagio sea un poco más rápido en el interior es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces muchos han iniciado clases o han querido iniciar clases en el interior y ahora con estos nuevos contagios que se están dando, es como que se limitaron un poco, se retrotrajo la idea de poder iniciar, distinto a Ciudad de Buenos Aires,
que viene con una tendencia bastante aplanada y bueno, y está buscando la forma de poder generar una propuesta en donde se pueda proteger por lo menos a los chicos que no están pudiendo hoy conectarse en forma constante a las clases online, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, o me imagino que sí, algunos tienen hijos, ¿sí? O incluso algunos están, disculpen, cursando la facultad, e imagino que han participado en clases online o se han organizado bastante rápido, las universidades se organizaron bastante rápido en ese sentido y los colegios también, y bueno, muchos estamos haciendo quizás clases online, ¿no? Al respecto. Eh, pero digamos, hay una gran cantidad de chicos, ¿sí? Finalmente se da más que nada en el sector de escasos recursos, que no está pudiendo acceder a estas clases online, ya sea porque no tiene una notebook, ya sea porque también no tiene una conexión de internet estable, entonces es necesario generarle como las condiciones para que puedan participar, ¿no? Teniendo en cuenta también de que es la primera vez que nos pasa algo así en todo el mundo, con este sistema de comunicación constante que tenemos, ¿no? O sea, hace 100 años atrás pasó lo de la gripe española, pero bueno, se transitó y se pasó, y hoy en día con esta hiperconectividad que tenemos, eh, aunque estamos aislados unos de otros, nos da la posibilidad de estar conectados, ¿no? Pero quizás a la gente de escasos recursos le complica muchísimo esta posibilidad. Entonces, bueno, Haivision posee soluciones para este tipo de necesidades, de control de aforo, distanciamiento social, medición de temperatura, ¿sí? Creo que en webinars anteriores lo hemos hablado, hoy en día ya se sabe un poquito más, por lo menos acá en nuestra región, que el virus quizás no solamente se expresa a través de la detección de la fiebre, ¿sí? Sino también a través de otra clase de signos, ¿no? A veces el no poder respirar bien, el tener una tos muy seca, el no sentir no tener un olfato muy claro, ¿sí? Sobre, digamos, ciertos digamos, olores muy particulares. Entonces, por más de que hoy una persona se la podría considerar contagiada sin tener fiebre, o como se dice, medio asintomática, aún así, gran parte de los casos siguen manteniendo de que presentan fiebre en alguna etapa del proceso de contagio, ¿sí? Estamos hablando de algo de que entre el 60 y el 80% de personas sigue presentando en cierta forma eh, como el síntoma de fiebre, ¿no? Entonces medición de temperatura sigue siendo algo vigente como para poder, eh, digamos, alertarnos de que hay una persona con posibilidad de tener el virus, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a adentrar un poco al requerimiento, ¿sí? A las soluciones que hay, la tecnología, cómo está compuesta, cómo la tiene Haivision, algunas aplicaciones, ¿sí? En diferentes tipos o sectores de institución educativa, ¿sí? Y bueno, y los casos representativos que justo se me dio el caso de que, les voy a adelantar, acá en Buenos Aires ya hay colegios, más que nada de la zona norte de Buenos Aires, estoy hablando de quizás San Isidro, Martínez, Vicente López, que ya han incursionado en esta tecnología con la intención de adelantarse, ¿no? Un poco a los protocolos que se puedan llegar a pedir, ¿no? Pero bueno, no tengo permiso para poder publicar las fotos, ¿sí? Pero sí les voy a contar, digamos, cuáles son esos lugares y qué es lo que se hizo como para poder, digamos, charlar y que ustedes tengan una idea de los alcances que tiene nuestra solución, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? En principio, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? La necesidad, digamos, de poder arrancar las clases, hay un dilema, ¿sí? En cuanto a esto, ya hace varias semanas, incluso meses, que se viene hablando de la posibilidad de arrancar en forma presencial, más que nada para la gente que no está pudiendo, ¿sí? Eh, conectarse a las clases online, hasta incluso también quizás las universidades o ciertas instituciones, para poder rendir un final o un examen, a veces requieren o siguen prefiriendo que el examen se rinda en forma presencial, ¿no? Entonces, nos ha pasado con UBA, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, de que nosotros participamos en un armado de protocolos, y bueno, le recomendamos una cámara para medición de temperatura, para, digamos, una de los edificios que ellos tienen, como para poder,
digamos, en cierta forma, responder a esta necesidad de si es necesario tomar exámenes finales a gente que está, personas que están próximas a recibirse, tengan esa posibilidad con el resguardo de no contagiarse, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema, ¿no? Tanto Capital como Buenos Aires buscan la forma de arrancar, hasta incluso se da también una particularidad, es que los colegios privados están tratando de invertir en estas tecnologías porque hay matrículas que se están pagando, hay cuotas, digamos, que se están pagando, y en casos, por ejemplo, colegios de la zona norte, y también de Capital, ¿no? Pero realmente siempre es de la zona norte, cuotas muy caras, ¿sí? Que los padres hoy en día están viendo si siguen pagando o no, ¿sí? Porque se está dando la situación de que los chicos, quizás en los chicos más chiquitos se da la situación, ¿no? De que a veces le dan una clase por semana, ¿sí? La profesora se conecta con ese chico en particular de la clase, uno por semana, o sea, con cada chico una vez por semana, pero si son 30 chicos, 40 chicos, la profesora tiene muchas sesiones en la misma semana, ¿no? Pero se da que en los chicos muy chicos te prestan atención un ratito a la clase y después se dispersan, empiezan a jugar, se van. Entonces, bueno, en base a esa situación, los padres se preguntan, che, pero ¿podemos seguir pagando esta cuota con este tipo de clases? Sí, no. Bueno, muchos padres obviamente siguen pagando porque no quieren quedarse sin, digamos, la cursada del chico, ¿no? Si esto se vuelve a la normalidad, que el chico tenga su vacante, su lugar en el colegio, como lo tiene siempre, ¿no? Pero muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, los colegios también están preocupados, porque saben que los padres hacen un gran esfuerzo por seguir pagando, entonces se da el caso que los colegios privados eh, son los que están pagando estas tecnologías, se están preparando, ¿sí? Cosa que yo me sorprendí muchísimo y nos sorprendimos muchísimo en High Vision porque no pensábamos que este segmento de educación se iba a impulsar a invertir en este tipo de requerimientos y de tecnología, ¿no? Pero bueno, la situación actual es tomando en cuenta, ¿sí?, todo esto. High Vision posee tecnología que nos puede ayudar a determinar, eh, digamos, si una persona tiene temperatura o no, si está usando o no mascarilla. Hoy en día estamos en una normalidad en donde ya la mascarilla, aunque no nos guste, pasa a ser un elemento más dentro de nuestro atuendo, digamos, del día a día. Entonces, el uso de mascarilla, no sé si a ustedes les pasa, pero me ha pasado muchas veces a mí que estando en casa, obviamente con mi familia no lo uso, pero cuando salgo a comprar, de repente me subo en el auto, voy, me bajo a comprar y me bajo sin el barbijo. Y a veces entro varios metros dentro del supermercado y me doy cuenta porque o me dicen o porque yo me doy cuenta, veo gente con barbijo y me voy dando cuenta que yo no lo tengo. Entonces, eh, pasa a ser alguna preocupación de tener siempre el barbijo puesto. Bueno, tanto por mí, que yo me preocupo, como para el lugar que está recibiéndome, también tener ese resguardo de el uso del barbijo, ¿no? Hoy se ha comprobado que el utilizar el barbijo y manteniendo la distancia social minimiza muchísimo el porcentaje de contagio entre personas, ¿sí? La acumulación de gente también es un factor que se está cuidando muchísimo. No acumularse tantas personas en un lugar cerrado con metros cuadrados demasiado chicos para esa cantidad de personas, ¿sí? Eh, y bueno, entre todo eso, la medición de temperatura a persona, el reconocimiento facial si es que quiero. High Vision también le suma a esta tecnología de medición de temperatura la posibilidad de reconocer el rostro de esa persona, ¿sí?, y tenerle un registro también de tiempo de asistencia, por ejemplo, si es un colegio, si es una empresa o cualquier tipo, digamos, de lugar donde se requiera controlar eh, la asistencia de una persona, ¿sí? Hasta incluso High Vision tiene tecnología para poner, yo no lo puse en la presentación porque quizás no es muy aplicable, sí lo hacen mucho en China, pero quizás no es muy aplicable acá, pero High Vision tiene tecnología para medición de temperatura dentro del transporte escolar, por ejemplo, ¿sí? O sea, que cada chico que sube al transporte escolar pueda ser medida la temperatura, ¿sí?, en forma correcta, ¿sí? Bien. Bueno, un poco hablando, ¿no?, de cómo se dio la arquitectura en un sistema, ¿sí?, en una institución, en un colegio, ¿no?
Quizás acá estamos hablando de un colegio, digamos, de cierto poder adquisitivo, ¿no? Que se puede dar, como que de hecho lo hay, se puede dar la, la posibilidad de tener un sistema de seguridad, no solamente de control de acceso y medición de temperatura, sino un sistema propio de sistema de seguridad, ¿no? Que a su vez pueda hacer una administración como automatizada de alumnos, docentes, directivos, ¿sí? Con una administración de la red, ¿no? Con un software que integre todo eso en una misma plataforma y lo tenga centralizado, ¿no? Teniendo en cuenta que ya sea dentro del sistema de videovigilancia, la medición de temperatura, ¿sí? De grupos en distintos lugares del colegio, como también la medición de temperatura en el reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, del control de acceso a la institución, al colegio o al predio, ¿sí? Digamos, tomando así como grandes rasgos, ¿no? O sea, cuando hablo de institución o de colegio, realmente lo hablo desde el punto de vista de que puede tener diferentes sectores, ¿sí? Por ejemplo, un ingreso principal donde se le reconoce a las personas, a los docentes, a los alumnos, ¿sí? Un lugar, digamos, de espacios comunes en donde se puede hacer deporte, los lugares de recreo, por ejemplo, donde los chicos se juntan, ¿sí? En los comedores, por ejemplo, donde el chico puede ir, comprar una vianda, tomarse un café, digamos, almorzar. Se da el caso también que hay colegios donde se almuerza, ¿sí? La biblioteca, lugar particularmente quizás para preocuparnos, ¿no? El lugar donde digamos, no puede haber o sea, puede haber cierta cantidad de gente, no puede superarse el número de personas dentro, entonces, bueno, tener el control de la biblioteca. También en los auditorios o salas, ¿no? Donde quizás uno pueda tener el lugar donde los chicos se juntan, donde se toma lista, o donde, por ejemplo, se hacen actividades, presentaciones, o se pueden hacer quizás obras de teatro, tener también la posibilidad de controlar esos lugares, las aulas para el distanciamiento de los chicos entre sí, la oficina donde puede estar quizás los directivos o puede estar también la sala de monitoreo en donde se pueda estar controlando todo esto en forma general, ¿no? Son algunos de los lugares o aplicaciones que se le puede dar a los sistemas que posee Jaime, ¿no? Acá nos vamos a basar mucho en lo que es las tecnologías que nos van a ayudar a determinar la problemática, ¿sí? Que estamos viviendo, ¿sí? Lo cual yo dejo fuera, y quizás al final lo van a ver, dejo fuera mucha tecnología que Haivision posee también para este segmento, ¿sí? Digamos, de colegios, de instituciones, que tranquilamente pueden ser utilizables e integrables a este requerimiento puntual, ¿no? Pero hoy en día, bueno, digamos, nos estamos enfocando en esto que es la medición de temperatura, el control de aforo y distanciamiento. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el concepto de medición de temperatura con los elementos de High Vision? Bueno, digamos, siempre la intención es poder agarrar a las personas, a los chicos, a los docentes, en los ingresos, ¿no? Habiéndolo agarrado en los ingresos, claramente puedo determinar si una persona tiene o no temperatura y ya con eso tener una posibilidad, digamos, de identificación de algún caso, ¿sí? Generalmente nuestros productos de medición de temperatura tienen muy buena precisión, ¿sí? La precisión es de más o menos 0,5 grados centígrados. Mucho hemos promocionado de que no es necesario que usemos lo que se llama el black body. El black body es un elemento que nos permite obtener un poco más de precisión en la escena. Es un elemento calibrador para la cámara térmica, por ejemplo. Y en nuestro caso no es necesario, tenemos cámaras nuestras de medición de temperatura puestas en hospitales, en clínicas, sin el uso de black body, y con eso las autoridades médicas, con esa precisión, para ellos es suficiente como para poder determinar si alguien tiene una febrícula o está llegando a un valor que sería la fiebre, ¿sí? Como para tomar recaudos. Igualmente, en todos los casos, por más de que yo mido temperatura a la persona y la imagen la obtengo a través de un software, puede ser de monitoreo, gratuito en el caso de IBMS 4200, o si no, licenciado con High Central, eh, esa medición de temperatura, por más de que yo tenga un valor que es muy preciso, si yo obtengo a una persona, ¿sí? Digamos, ¿no tenés audio, Héctor? Fíjate si cuando entras
configuraste que el audio sea de PC, porque quizás por eso no me estás escuchando, ¿sí? Los demás me escuchan todos, ¿no? Porque no veo que nadie haya dicho más nada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, volviendo al tema de la medición, siempre es importante tener en cuenta de que por más de que nuestros sistemas, ¿sí? Nos permiten hacer medición de temperatura muy precisa, si detecto un caso, sí o sí necesito verificarlo con un medio que sea en paralelo. Puede ser un termómetro, digamos, digital, el infrarrojo que conocemos todos, ¿sí? Como para confirmar que ese valor o evento de medición de temperatura se condice realmente con el caso. ¿Bien? Bueno, Haivision posee muchas tecnologías para esto. Pueden ser cámaras térmicas, biespectro, pueden ser sistemas de control de acceso. Tenemos sistemas de visualización o display, como le decimos, ¿sí? Tenemos sistemas que también de control de acceso sin barrier, pasarelas, como se le dice, arcos detectores de metales con medición de temperatura y sistemas de reconocimiento facial que se sirven de las cámaras térmicas para poder hacer reconocimiento de rostro también, ¿sí? Lo que son las diferentes topologías en cuanto a lo que es control de acceso, ¿sí? Haivision posee, por ejemplo, terminales de reconocimiento facial para apertura de puertas, ¿sí? 671, como se le dice, el K1T671-3XF, por ejemplo, es uno de los modelos que se utiliza para hacer la temperatura, sino el modelo 5604, ¿sí? El K5604, que es un modelo eh, eh, terminal de medición de temperatura con pedestal. Generalmente se lo utiliza para poner en lugares abiertos. Si no, no quiero controlar una apertura, simplemente quiero controlar que una persona que ingresa a un lugar, puede ser un pequeño edificio, un auditorio, bueno, siempre se ponga frente al terminal y aparte de poder ser reconocido con el rostro, también se le mide la temperatura, ¿no? Terminales de reconocimiento facial, por ejemplo, para poder instalar en molinetes o pasarelas, también miden temperatura, ¿sí? Toda nuestra tecnología de control de acceso con medición de temperatura posee cámara térmica, o sea, el módulo que ustedes ven, el módulo cuadradito que está por encima del terminal, es un módulo de cámara térmica, ¿sí? Diferente, ¿sí? A otras tecnologías de otros fabricantes que usan infrarrojos, ¿sí? Que no son cámaras térmicas, ¿sí? Nuestros modelos de control de acceso sí utilizan cámaras térmicas y con eso pueden hacer medición de temperatura en forma efectiva. ¿Bien? Bueno, los sistemas nuestros de reconocimiento facial en terminales de control de acceso, ¿sí? Nos permiten, obviamente, generar una base de usuarios. Esa base de usuarios pueden ser alumnos, pueden ser docentes, que de hecho nos ha pasado, como yo les decía, en colegios de zona norte que han adquirido tecnología nuestra y están hoy en día haciendo control de acceso de docentes y alumnos con medición de temperatura, ¿sí? O sea, se están preparando como para poder hacer este regreso seguro a clases, ¿sí? La tecnología nuestra, por ejemplo, en el caso de los terminales de control de acceso, posee también, por ejemplo, una pantalla, ¿sí? Que es la KC001, que le permite, por ejemplo, al guardia digamos, del lugar, de la institución, poder determinar o repasar entre la lista de personas, no hace falta que sean personas reconocidas, o sea, que tengan un rostro con nombre y apellido, sino que simplemente ya, habiéndose medido temperatura, ya tengo esa captura y la puedo visualizar a través de la pantalla, ¿sí? O sea, le permite al usuario que está controlando los ingresos hacer un repaso rápido sobre las mediciones que se van haciendo en tiempo real, ¿sí? Una forma cómoda si es que uno no quiere usar software, no quiere darle a esta persona un puesto con PC, solamente con esta pantallita automáticamente se vincula por dirección IP al terminal y uno va recibiendo, ¿sí? Los eventos en tiempo real. Bien. También la tecnología de control de terminales de control de acceso con medición de temperatura hacen detección de barbijos, ¿sí? Yo puedo seleccionar si quiero que se haga detección de barbijos o no, o que se prohíba el ingreso por el uso de barbijos o no, o que se prohíba por la detección de temperatura normal, ¿sí? Temperatura alta. Todas esas cosas yo las puedo configurar y es customizable, ¿sí? Los equipos nuestros pueden trabajar standalone, significa que los puedo instalar sin necesidad de monitorearlos con un software.
le cargo los rostros de las personas, hasta incluso como tiene interfaces de entrada y salida, puedo poner una sirena, puedo poner una estroboscópica, en el caso de que suceda de que hay un evento de una detección de temperatura alta, o también los puedo monitorear a través de un software, ¿sí? Tenemos dos, uno es el IBMS 4200, que se puede bajar desde la página de Hikvision, y es un cliente gratuito que tiene integrado toda esta parte de medición de temperatura y de control de acceso y de administración de personas. Y si no, nuestro software licenciado, que es HiCentral, ¿sí? Básicamente la diferencia entre los dos, aparte de ser licenciado y el otro gratuito, es de que HiCentral tiene una arquitectura mucho más compleja. Yo podría controlar mucha más cantidad de personas, distintos sectores, tener una gestión centralizada en la parte de tiempo de asistencia, ¿sí? Con reportes que puedo sacar. Digamos, es mucho más versátil, puedo tener múltiples clientes de monitoreo en distintos edificios con un solo servidor gestionando todo, ¿sí? En cambio, con IBMS 4200 es un PC cliente servidor, todo en una misma PC, o sea, se monitorea desde ahí, se gestiona desde la misma PC, todo en el mismo terminal, entonces termina siendo engorroso si yo tengo una arquitectura que es compleja, ¿no? De monitoreo. ¿Bien? Bueno, yo podría entonces también eh, administrar muchas terminales en distintos lugares, en distintos edificios, ¿sí? Y hasta incluso también podría gestionar lo que son las visitas, ¿sí? Se puede dar en los colegios, que de hecho en uno de los colegios zona norte que trabajamos con esta tecnología, querían habilitar lo que es la visita de proveedores, de padres, por ejemplo, ¿sí? De personas que no son, digamos, asiduas del lugar. Entonces, poder tenerlas registradas, pero con permisos que son simplemente, digamos, o sea, pueden ser limitados por tiempo, por día o por horas, ¿sí? Y, digamos, si esa persona sale del lugar, no pueda volver a entrar en forma automática, ¿sí? Más que nada porque se ha dado en colegios, en instituciones, y se da mucho en las universidades también, de que a veces ingresa gente que no es del lugar, ¿sí? Y roba cosas, se roba notebooks, le roba, digamos, las mochilas a los alumnos, ¿sí? Me ha pasado a mí, a un compañero hace muchos años, estamos en el aula, estamos siempre los mismos de siempre, nos conocemos las caras todos, fuimos a tomar un café en un break que se hizo, y a la vuelta se le habían robado a un compañero una mochila con una notebook adentro. Y la verdad que nunca vimos en ningún momento salir a nadie de ese lugar. Entonces, bueno, todas esas cosas pueden ser controladas, pueden ser administradas. Aparte de hacer medición de temperatura, también tener un control de acceso sobre las personas que pueden ingresar a un lugar determinado, ¿sí? Son cosas que nos permite. El módulo de visita simplemente está disponible en la versión de HiCentral. IBMS no soporta esa funcionalidad. Eh, bueno, por ejemplo, sistemas de molinete o de pasarelas de medición de temperatura, ¿sí? También en el ingreso a una facultad puede ser, con medición de temperatura y reconocimiento facial, ¿sí? Por un lado, mido la temperatura de las personas, indicando de que pueden ingresar sin problema, y por otro lado, la detección del uso de mascarilla o la detección de fiebre si es que lo tienen, ¿sí? Obviamente, estas tecnologías vienen de lo que es la línea MinMode, de reconocimiento facial nuestra. eh, digamos, características de la línea MinMode tiene reconocimientos con velocidades de 0,2 segundos, en el caso del rostro, medición de temperatura de más o menos 0,5 grados centígrados, ¿sí? Eh, distintas versiones, puede ser esta versión para molinete, versión para pared, ¿sí? O la versión pedestal que habíamos visto hace un ratito, ¿sí? Bien, por ejemplo, HiCentral es el software, yo me voy a basar mucho en HiCentral porque es el que nos permite una arquitectura más compleja, ¿sí? Por ejemplo, HiCentral nos permitiría monitorear muchas de estas terminales, ¿sí? Podrían ser 256 terminales, por ejemplo, de control de acceso, con visitas, con medición de temperatura, ¿sí? Con diferentes clientes de monitoreo, hasta incluso puede haber usuarios, ¿sí? Usuarios directivos que puedan tener la aplicación de HiCentral en el celular, que se llama HiCentral Mobile, ¿sí?
Y podrían también recibir eventos de este tipo, ¿sí? De medición de temperatura, de control de acceso. HiCentral tiene una arquitectura muy compleja, no solamente hace todo esto que estamos viendo, sino que administra todo lo que es la parte de CCTV, administra todo lo que es la parte de control de acceso, usuarios, visitas, sistemas de alarma, de pánico, todo lo que es video wall, todo lo que es sistemas de grabación, ¿sí? Puede ser con servidores de grabación, si estoy grabando video, SAN híbridos, ¿sí? Servidores de reconocimiento facial. Los servidores de reconocimiento facial es algo muy complejo, estaríamos hablando de algo de reconocimiento facial en multitudes, sería reconocimiento facial en el área pública, ¿sí? Es muy complejo, pero HiCentral soporta las NVR de reconocimiento facial, las DeepMind, ¿sí? Que ahora les vamos a mostrar cuál es, y también permitiría administrar todo esto, lo que es el reconocimiento de rostro, ¿sí? Hasta incluso integrar sistemas que no son Hikvision. Por ejemplo, sistemas de cámaras, o DVRs, o NVRs, o cámaras IP, que soportan el protocolo BIF, ¿sí? Y pueden ser administrados a través de nuestro software, ¿sí? A través de, digamos, las licencias que permiten hacer eh, la administración de cámaras, ¿sí? Con Hisense. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, los espacios comunes, ¿sí? Si queremos controlar, por ejemplo, que en áreas abiertas, por más de que en áreas abiertas no hay peligro, quizás de contagio, siempre y cuando se mantengan las distancias recomendadas, ¿sí? Se puede hacer un monitoreo, digamos, panorámico, de control de áreas, se podría hacer un conteo de personas en determinados lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro que nosotros tenemos la nueva línea, ¿sí? De serie 7, por ejemplo, que es IDS, es una línea de cámaras nuestras que tienen, se llaman Deep in View, que tienen, digamos, lo que se llama el Deep Learning incorporado, ¿sí? O sea, hoy en día, por ejemplo, todas las cámaras IDS nueva serie 7 pueden hacer conteo de personas, pueden hacer detecciones de cuerpo humano, detecciones de rostro, detección de uso de casco, por ejemplo, si yo si estoy en una obra o hay una obra o hay lugares peligrosos en donde es necesario controlar que las personas usen casco de seguridad, también está disponible, ¿sí? O sea, ahora las líneas 7 antes se dividían como por modelos. Ciertos modelos, por ejemplo, administraban filas o QE management, como se llama, que es control de fila, demora en fila, muy usado en retail. Otras que hacían conteo, otras que hacían ANPR. Bueno, ahora las líneas, la serie 7 hacen todo junto, salvo la de ANPR, que es la de lectura de placa, ¿sí? Que es un modelo específico. Ahora todas las series 7, ya sean Domo o ya sean Bullet, ¿sí? Que no son las de ANPR, hacen conteo de personas, análisis de fila, detección de uso de casco, detecciones de rostro para hacer reconocimiento facial, ¿sí? Todas se incorporan ahora a las mismas funcionalidades. Eso se da, digamos, el motivo es porque la serie 7 nueva tiene un chip de segunda generación, o sea, está mejorado, ¿sí? Y le permite más cantidad de procesamiento para poder analizar este tipo de escenas, ¿sí? Por ejemplo, ahora las que hacen conteo me permiten también, por ejemplo, ¿sí? Las de línea 7, por ejemplo, procesar lo que es la cantidad de personas disponibles en un lugar, ¿sí? Por ejemplo. Y yo puedo limitar, si quiero, la cantidad de personas que pueda haber en un lugar específico, y a través del conteo de personas yo puedo, digamos, determinar si pueden o no estar en diferentes lugares, ¿no? O sea, limitando la cantidad de personas en un lugar. Yo tengo la posibilidad de obtener este análisis, por ejemplo, en el cliente web de la cámara, la misma cámara, me entrega esta información, o ya sea a través de HiCentral o a través de NVRs, puedo obtener un semáforo, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá, con este mismo color verde o color rojo, significa que no se puede ingresar más personas, que yo puedo decirle al sistema que en este lugar no puede haber más de 50 personas, y automáticamente las cámaras, haciendo conteo de diferentes accesos y egresos, mostrarme un resultado, digamos, en tiempo real de permanencia de personas, ¿sí? Controlando lo que es el aforo. ¿Sí? Si yo limito la cantidad de personas, ya sean, por ejemplo, alumnos, ya sea directivos, ya sea porque se hizo una actividad en un lugar, o ya sea porque es un comedor o es un área común,
yo puedo limitar eso y generar eventos de alarma contra lo que es el aforo de personas, y también tener la detección de uso de mascarilla, ¿no? Tener la alarma de que todos están cumpliendo con digamos, este requerimiento que es tan puntual, ¿no? Bueno, acá lo que les decía, la serie 7 hoy en día me permite múltiples, ¿sí? Tipos de detecciones. Antes yo tenía algunos modelos de serie 7 que hacían algunas cosas, ahora no. Ahora todas las serie 7 de segunda generación tienen la posibilidad de hacer, salvo la de NPR, que es un modelo en particular, las demás todas pueden hacer lo mismo. Detección de casco, control de fila, conteo, digamos, de persona a través de detecciones de rostro. Reconocimiento facial si es que la vinculo con una NBR de DeepMind para hacer reconocimiento. Y detecciones de multitarget de detecciones, o sea, puedo hacer detecciones, digamos, por ejemplo, de cuerpo, detecciones de personas. Si yo quiero hacer un control perimetral, por ejemplo, puedo distinguir si en un área hay una persona o hay un auto, como para poder filtrar el tipo de alarmas, ¿sí? Bueno, en base a lo que veníamos hablando, el control de áreas abiertas, bueno, haciendo actividad física, o en lugares comunes de recreo, donde los chicos salen a su recreo. Bueno, tener, digamos, usando tecnología de High Vision y usando esas detecciones se podría lograr este tipo de funciones. Bueno, lo mismo que venimos hablando, por ejemplo, áreas comunes, los buffets o comedores que puede tener el colegio, eh, manteniendo siempre el distanciamiento social al hacer la fila para comprar algo. Los chicos se podrían generar zonas o marcas en el piso, administrando una distancia, digamos, determinada. Generalmente lo que se dice es que el distanciamiento seguro es de 1,5 metros entre personas, ¿no? Más o menos. Entonces se podría hacer marcas en el piso, por ejemplo, para ayudarle a los chicos o a las personas a entender la distancia que tienen que mantener entre ellos, y un control a través del video, ¿sí? A través del CCTV, va a permitir ver si se está infringiendo en esta distancia social o no, ¿sí? Eh, por ejemplo, el control de aforo también, que no haya tantas personas en el buffet, sino que esté un poco más administrado, las distancias, las mesas, ¿sí? Entonces es una forma de poder controlar esto. Bueno, la tecnología es la misma que venimos viendo, ¿no? Control de personas, conteo, puede ser a través de una cámara exclusivamente de conteo, o puede ser una cámara de serie 7 que esté dispuesta en diferentes lugares como para poder visualizar eso. El concepto de aforo es eso, colocar personas en un lugar, decirle al sistema cuánto admito yo de cantidad de personas en base a ese lugar específico, los metros cuadrados, ¿sí? Y lo que va a hacer el sistema es constantemente tener el control sobre ese sistema, ¿sí? Sobre ese lugar. Por ejemplo, tenemos cámaras, la mejor cámara para conteo, para hacer mayor precisión, y cuando hablo de esta, cuando hablo de lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Al mismo tiempo, por eso una universidad muy grande, por ejemplo la UBA, la UTN, que entran muchísimas personas durante el día, ¿sí? Son lugares muy grandes, ciudad universitaria, por ejemplo. Entonces, sí necesito tener una cámara, por ejemplo la 6825 es un modelo para conteo que tiene mucha precisión, ¿sí? Entonces yo sé que el aforo que pueda yo controlar va a ser con una alta precisión a través de una cámara que tiene, digamos, buen nivel de análisis de conteo, ¿sí? Pero digamos, si yo quisiera hacer un conteo, digamos, normal, a través de detecciones de rostro, la de serie 7 lo puedo hacer, ¿sí? Quizás pensando en lugares donde no hay mucha gente acumulada, o sea, no hay gran cantidad de flujo de gente por segundo, ¿sí? Eso podría ser un colegio, por ejemplo. Tanto chico. Eh, las cámaras de conteo de personas también tienen la posibilidad a través del cliente web interno que tienen de hacer este análisis de conteo. Con una cámara sola, instalándola en un ingreso, si en ese mismo ingreso se hace el egreso de personas, o sea, hay una sola entrada y salida,
pongo la cámara, a la misma cámara en el cliente web le configuro cuánto es el aforo, de cuántas personas admito en ese lugar, y la cámara va a hacer el análisis y yo puedo recibir eventos de alarma en base a que se infrinja esa regla a través del software, o la misma cámara tiene interfaces de entrada y salida donde a través de un semáforo o a través de una sirena o una estroboscópica indicar que se está cumpliendo con el máximo de personas en ese lugar. Si yo quiero controlar muchas entradas y salidas al mismo tiempo, ¿sí? Lo que yo podría hacer entonces es ya vincular o nuestro software, que es HiCentral, que con varias cámaras de conteo de personas yo puedo generar un área de aforo y poner un límite, o una NVR. ¿Sí? Las NVR que soportan esta funcionalidad de aforo son las serie I. ¿Sí? Nosotros tenemos tres modelos: la 7600, la 7700 y la 9600. ¿Sí? De 4, 8, 16, 32, 64 canales, bueno, hay de mucha cantidad, ¿no? De canales. Depende el requerimiento. Pero solamente la serie I soporta, a partir de la serie I soporta esta funcionalidad de aforo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Dentro de esos modelos están la serie Q, que es la serie que no tiene, digamos, es una NVR sin inteligencia, las series K, las series I y las series NXI. Las series NXI son las series de Deep Learning, ¿sí? Las NVR Deep in Mind. Y las series K son las NVR que tienen inteligencia, tienen algunas analíticas de perimetrales, por ejemplo, soportan cámaras de conteo de personas, pero no esta funcionalidad de aforo, soportan cámaras de ANPR, por ejemplo, ¿sí? Esas son las series K. Pero la serie I es la que tiene esta funcionalidad de control de aforo con esta imagen, este semáforo que ustedes ven a través de la salida de video que tiene la NVR, me muestra esta información a través de una pantalla. ¿Sí? Bien, puedo tener muchas cámaras, ¿sí? Controladas con la NVR, y la NVR entregarme esta información de aforo. ¿Sí? El mismo semáforo que genera la NVR va a permitir que las personas entiendan que pueden o no ingresar a un lugar. Este sería la topología como más económica, ¿no? O sea, es una NVR serie I, que no es una NVR muy cara, y cámaras de conteo en diferentes ingresos, o diferentes también pueden ser áreas o salones o lugares a controlar, ¿no? Teniendo esta información de semáforo a través del concepto de aforo. ¿Bien? Posiblemente el video no lo vean bien. Vamos a ver si se ve o no se ve. Ustedes me dicen en el chat si lo están pudiendo ver. Capaz que el audio no lo están escuchando tampoco. Pero bueno, un poco el video lo que muestra es cómo funciona la tecnología de aforo con lo que es el conteo, ¿no? Distintas tecnologías, pueden ser la cámara de doble lente o la serie 7. Las cámaras así de una lente sola, lo que hace para registrar el conteo son los rostros. Al detectar los rostros, interpretan que esa es una persona y es lo que toman como para el conteo. El tema es que si son áreas, como les dije, ¿no? Una universidad con mucha gente ingresando al mismo tiempo, una universidad muy grande, posiblemente esta tecnología de una cámara sola con un solo lente no sea muy recomendada. Yo usaría la que es doble lente, que es la 6825. ¿Sí? Bueno, también existe algo que se llama Digital Signage. Digital Signage es un producto que es cartelería digital, ¿sí? Donde yo puedo enviar contenido si quiero. Este tipo de tecnología viene del concepto de publicidad. O sea, nosotros somos fabricantes de display inteligentes, y dentro de ese segmento de display hay un producto que se llama Digital Signage, que es un servidor que genera contenido, puede ser publicidad, puede ser lo que ustedes quieran, y envía ese contenido a diferentes pantallas que tienen una controladora embebida. Por ejemplo, estos modelos que están acá de pantallas son, o tótems, tienen controladoras embebidas. Si yo no quisiera usar esta tecnología ya propia de Hikvision, podría utilizar, si quiero, estos set-top box que están acá, ¿sí? Que son los D60,
que me permiten a través de una salida HDMI estándar conectar cualquier monitor, ¿sí? No hace falta que sea un monitor Hikvision. Pero bueno, si quieren comprar Hikvision, hay Hikvision. Y lo que me va a permitir es, aparte de enviar este concepto de publicidad, puede ser publicidad o pueden ser mensajes institucionales del colegio. Mensajes, por ejemplo, de, no sé, qué profesores están vinieron hoy o qué actividades va a haber durante el día. Mensajes del comedor, puede ser si es un colegio donde hay doble escolaridad, o sea, tanto mañana a la tarde, el chico entra a la mañana y sale a la tarde y almuerza en el comedor, entonces puede saber el menú que hay disponible. Y todo ese contenido se puede mandar a través del sistema de Digital Signage, sumándole de que yo puedo mandarle a la pantalla también los flujos de aforo, si es que quiero controlar, por ejemplo, el comedor, y también de medición de temperatura. O sea, le puedo enviar el flujo de medición de temperatura de la cámara térmica. ¿Sí? Es un poco una vuelta de rosca al concepto de mensaje, de publicidad que tiene Hikvision con respecto a esta aforo y distanciamiento. ¿Sí? Acá hay otro videito donde muestra un poco el Signage. Lo bueno es que hoy en día, eh, digamos, hay un software que maneja esto, ¿no? Se llama FocusSign. FocusSign es el software que permite eh, controlar el contenido, no tiene costo, se puede bajar desde la página de Hikvision, pero me permite controlar hasta 50 pantallas. ¿Sí? Lo que sí va a tener costo es la pantalla y la controladora, ¿no? El set-top box que recibe el contenido. Pero el FocusSign es free hasta 50 pantallas. ¿Sí? Y se puede utilizar para este concepto de visualización, envío de contenido, publicidad o comunicación. ¿Sí? Bien, en lo que es distanciamiento, ¿sí? La misma cámara, y acá solamente se da con este modelo, digamos, la 6825, esa cámara que hacía conteo de personas de alta precisión para hacer aforo, la misma cámara, si yo le cambio el formato de funcionamiento, puedo hacer que haga también distanciamiento social. La única contra es que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O es control de aforo con control de persona, o es distanciamiento social. O sea, la misma cámara tiene esas dos funcionalidades, pero no las puedo hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la parte de distanciamiento tiene otro tipo de montura. La montura es de pared, ¿sí? Digamos, de pared superficial. Entonces, antes era montaje superior, digamos, visualizando hacia abajo, para hacer aforo, conteo de personas. Ahora esta cámara, para poder hacer distanciamiento, la tengo que instalar a la pared, porque tiene que visualizar hacia, digamos, el frente las personas y ver la distancia entre ellos. ¿Sí? Básicamente funciona así, yo, digamos, le digo a la cámara qué distancia va a haber entre personas, la cámara misma analiza eso, analiza quiénes son las personas, o sea, las figuras humanas, y a través de ese parámetro que yo le digo, si quiero que sea 1 metro de distancia entre ellas o 2 metros, ¿sí? Se lo seteo en la cámara y la cámara determina también, después yo a la cámara le tengo que decir cuánto tiempo yo, digamos, permito que ocurra ese acercamiento entre personas, ¿sí? Si va a ser 1 segundo, 2 segundos, porque muchas veces quizás una persona se acerca a otra para preguntarle algo, entonces no necesariamente va a ser el sistema tan, digamos, tan alerta de indicar que se rompió esa regla, ¿no? Quizás lo que podemos hacer es darle, no sé, 5 segundos digamos, de que se cumpla esa regla, y sí, evidentemente, si más de 5 segundos las personas están muy juntas, ese evento de alarma se puede recibir a través de un pop-up o a través de un evento de alarma. ¿Sí? Tanto IBMS 4200, que es el software free, como High Central soportan esta funcionalidad. Acá van a ver el videito, lo mismo que es el sistema de distanciamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la ubicación de la cámara es distinta a la de conteo. Y es más, por ahora, esta cámara nuestra, la 6825, es la única que puede hacer este control de distanciamiento entre personas. ¿Sí? No hay otro modelo. ¿No?
Entonces tenemos la cámara, como habíamos dicho, la misma cámara, como tiene una salida de alarma, yo podría instalarle una sirena si quiero, una estroboscópica, ¿sí? O un cartel luminoso que indique que las personas se tienen que separar o que tienen que mantener la distancia entre ellas, ¿sí? Ahí está el bracket que me permite montarlo en pared y de costado, ¿sí? Para poder hacer este tipo eh, de control, ¿sí? Bueno, mismo concepto, ¿no? Lugares cerrados, bibliotecas, ya nos estamos acercando a las aulas, ¿sí? Lugares donde yo puedo tener chicos que van a buscar información. Entonces, bueno, si yo tengo que controlar muchos lugares al mismo tiempo, lugares cerrados, ya sea comedores, bibliotecas, aulas, auditorios, ya me convendría pasarme a un sistema de múltiples ingresos, de múltiples áreas, donde High Central sea el software que controle esto con diferentes tipos de cámara, pueden ser las cámaras de CL7 o las cámaras de conteo de personas, y crear diferentes áreas de contención, ¿no? Decir, bueno, no sé, en la biblioteca no puedo haber más de 10 alumnos, en el comedor no puedo haber más de 20, o sea, todo teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados que está disponible, ¿sí? Como que no hay hoy en día una normativa que diga en tantos metros cuadrados no puede haber más de tantas personas, digamos, lo único que sabemos es que no tiene que haber más de, no sé, metro y medio entre una persona y la otra, pero no sabemos cuántas personas pueden estar en cuántos metros cuadrados. Más o menos se calcula, ¿no? Digamos, hay diferentes, por ejemplo, negocios, diferentes municipios o diferentes, digamos, gente que va regulando esto, que va determinando, digamos, la cantidad máxima y mínima de personas que puede haber en un lugar. Bueno, en base a ese análisis se crean estas reglas y bueno, hay central a través de los semáforos indicando si las personas pueden o no ingresar a esos lugares. ¿Sí? Por otro lado, también lo que es la medición de temperatura eficiente, ¿no? O sea, por un lado, nosotros vimos al principio todo lo que es control de acceso, ¿no? Controlar alumnos, docentes, si llegan a ese día a la institución y van a cumplir con su jornada horaria de ingreso, bueno, controlar si yo quiero ese presentismo y a su vez también la medición de temperatura, ¿no? Pero por otro lado también tenemos a veces lugares, ¿sí? Y no necesariamente tienen que ser los ingresos, pueden ser lugares en donde, por ejemplo, no sé, hoy el colegio va a hacer una actividad abierta y va a invitar personas, va a invitar directivos, va a invitar padres, a hacer una actividad, manteniendo siempre los resguardos que se van a tener más adelante de cantidad de gente límite por lugares. Se podría hacer una medición de temperatura portable, por ejemplo, con lo que son las ángel de mano, ¿sí? O, por ejemplo, cámaras térmicas que estén fijas ya a diferentes estructuras o ingresos y que puedan también darme esta referencia de medición de temperatura en tiempo real, ¿sí? Usando NVRs o usando software, ¿sí? Hay diferentes topologías, digamos, no es necesario siempre tener el software instalado y tener también la NVR, o sea, uno decide qué quiere hacer, si quiere hacer también reconocimiento facial, si quiere hacer solamente medición de temperatura, ¿sí? Son cosas que uno decide en base al proyecto, en base a la necesidad del cliente. Bueno, teniendo en cuenta entonces las aulas, auditorios y salones, ¿sí? Habíamos hablado de las diferentes tecnologías de medición de temperatura. Tenemos cámaras térmicas que tienen lentes cortos, que me permiten hacer mediciones de temperatura a hasta 3 metros de distancia, por ejemplo, o cámaras con lentes largos que me permiten hacer mediciones de temperatura hasta 9 metros de distancia, por ejemplo. Digamos, básicamente lugares muy grandes, muy abiertos, o ingresos muy amplios, o ingresos muy angostos, o pasillos, y podemos como diferenciar un poco cuál es el requerimiento en base a ese tipo de escenarios. Y si quiero usar el Blackbody, también está disponible como sistema que me ayuda a mejorar la precisión, ¿sí? Solo aclaro que el Blackbody, o sea, me permite una precisión de más o menos 0,3 grados centígrados, ¿sí? Cada medición de temperatura. Eh, Sin el Blackbody la cámara logra 0,5 grados centígrados. Eso significa de que obtengo 0,2 de mejora. No es tanto tampoco. 2 décimas de grado no es tanto tampoco como para estar tan preocupado de cumplir con mucha precisión en la escena. Bueno, hay diferentes cámaras con diferentes lentes. Las lentes térmicas son las que me van a ayudar a determinar la distancia a la cual puedo hacer la medición de temperatura, ¿sí?
No hace falta usar High Central con estas cámaras, podría usar el IBMS 4200 si es algo muy puntual, si es algo local, si es algo que lo voy a montar, digamos, en forma provisoria, ese acceso, ese lugar, esa área, esa sala, ese auditorio. Y son cámaras biespectro. Por un lado tienen cámaras térmicas y por otro lado tienen lo que es imagen óptica para poder tener grabado toda esa información, ya sea en una NVR, ya sea en el software o a través de servidores. Tanto las de lentes largos como las de lentes cortos tienen diferentes rendimientos. Son todas PoE, eso significa que me evito tener que usar alimentación, podría alimentarlas directamente con un switch PoE o un inyector PoE, puede ser el caso. Y bueno, obviamente tienen diferentes rendimientos, ¿no? Depende del tipo de lente que vaya a utilizar. Por otro lado, yo, si quisiera, a los sistemas de medición de temperatura, ¿sí? Le podría sumar, si quiero, una NVR de Deep Learning, que es la que me va a permitir hacer reconocimiento de personas. ¿Sí? Sergio dice, ¿estas detectan barbijo? Sí, las cámaras nuestras solas, sin la NVR, detectan barbijo. Lo que sí sucedió es que en China está homologado el barbijo blanco nada más, o sea, no hay diferentes colores. Acá en Argentina o sea, cada uno se hace barbijo de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, a veces las detecciones de la cámara sola no son del todo buenas, y lo que mejor determinan si usan barbijo o no es la NVR de DeepMind. La NVR es como tiene un procesador mayor, ¿sí? O sea, tiene más procesador para hacer este análisis, digamos, le permite tener más precisión. La cámara sola, al hacer medición al mismo tiempo, detección de rostro y encima detección de barbijo, hay, no es del todo precisa para eso, ¿sí? Entonces se le suele sumar la NVR. Pero bueno, se ha dado de que muchos clientes nuestros han usado las cámaras solas para hacer medición de temperatura y detección de barbijo, y la verdad que la precisión, depende en qué casos, es bastante aceptable, ¿sí? Claro, exacto. Y Felipe dice, nosotros detectamos, nos dimos cuenta que al principio no detectaban barbijos de color o con dibujos. Supusimos eso de que solo detectaban blancos. Sí, efectivamente es así. Igual salieron versiones nuevas de firmware donde se trató de corregir eso. Y es más, nos han pedido de China 10.000 imágenes entre todos los clientes que tenemos, los distribuidores e instaladores, un pool de imágenes, bueno, no sé si eran 10.000, parece que eran 1.000, en donde hubiese distintos tipos de barbijo y distintos colores, porque Hikvision puede customizarlo sin problema, para que funcione un poco mejor, ¿sí? Claro, ahora detectan mejor con nuevos firmware de cámaras y NVR. Claro, exactamente. Sí, Hikvision va sacando nuevas versiones de firmware para corregir estos errores y bueno, mejora bastante. Pero igualmente hay barbijos de todo tipo. Hay barbijos rarísimos que a veces es muy difícil para la cámara determinarlos. Pero bueno, se podría decir que son los casos mínimos, ¿sí? Casi la mayoría tiene barbijos bastante estándar, ¿sí? Son de colores, sean oscuros, o blancos, o claros, o de distintos colores, pero sin dibujos, mantienen dentro de todo una eh, cierto estándar en el tipo de barbijo, ¿sí? Así que bueno, la misma NVR de DeepMind nos va a permitir también hacer reconocimiento facial usando las cámaras térmicas. Lo bueno de esto es que yo puedo, por ejemplo, comenzar con la cámara sola, ¿sí? Y después sumarle, si quiero, la NVR DeepMind para hacer reconocimiento, ¿sí? Queda muy poquito tiempo. Yo sé que la capacitación es más o menos de una hora, arrancamos un poquito más tarde, pero queda muy poquito. Los que se pueden quedar 10 minutos más, 15 como mucho, estaríamos cerrando, ¿sí? Solo para los que se pueden quedar y los que se tienen que ir, bueno, no hay ningún problema. Quedamos atentos con Security One a cualquier necesidad, ¿sí? Bien, eso es lo bueno de este tipo de tecnología, de que es variable en el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo ir sumándole cosas a la tecnología para obtener distintos tipos de, eh, digamos, requerimientos o necesidades, ¿sí? Bien, a su vez le puedo sumar, si quiero, por ejemplo, en el entorno educativo, servidores de análisis, ¿sí? Por ejemplo, para detectar cosas relacionadas que puede ser a este tipo de nueva
realidad, ¿no? Nos está pasando de que quizás, no sé si ustedes están notando, pero hay más como, como actividades violentas, se podría decir. Y hay mucha inseguridad que ha empezado a aflorar a causa de que se empezó a liberar un poco el tema de los permisos, pero también creo que la sociedad está un poco más agresiva, me parece. A los chicos les está pasando muchísimo. Yo tengo dos hijos, uno recién nacido hace 15 años atrás y otro de 3 años. Y esta pandemia y esta cuarentena, digamos que fue tan larga y el hecho de no poder ver a los familiares, los abuelos y todo eso, por lo menos a mi nene, y me ha pasado con algunos compañeros de trabajo que he hablado, los ha puesto un poco más agresivos, incluso un poco menos tolerantes a ciertas cosas. Entonces, muy probablemente empecemos a ver cuando se retome el tema de la actividad un poco más normal, capaz que ciertas cosas como actos de inseguridad o peleas o, no sé, detectar, por ejemplo, también que quizás como esta pandemia, digamos, no, nos va a acompañar un tiempo, vamos a tener personas de que se van a seguir contagiando y sin querer van a asistir a los colegios y se van a encontrar con que alguna se va a sentir mal, se puede desmayar, puede haber eventos de emergencia, ¿sí? O sea, puede haber cosas que pueden suceder. Bueno, tenemos servidores de análisis que hacen ese tipo de detecciones o de comportamientos extraños, sumado a toda la tecnología de medición de temperatura y control de acceso. ¿Sí? Sistemas de pánico también para poder acompañar a estas tecnologías de medición de temperatura y control de acceso. ¿Sí? Botones de pánico de todo tipo pueden ser instalados en diferentes lugares de las instituciones, en los campos, pueden ser en las distintas aulas o por ejemplo en los baños, o sea, digamos, lugares donde es necesario tener rápidamente un elemento de aviso ante un imprevisto, ya sea de emergencia, una pelea, o robos también. Una persona que ingresó a un lugar no es de la institución y alguien puede tocar el botón de pánico para avisar que hay una persona desconocida dentro de la institución. ¿Sí? Todo eso a través de la central de monitoreo que tenemos disponible, que nos puede permitir High Central, por ejemplo, incorporar tecnologías de video wall, servicios de grabación de video, pueden ser NVRs o pueden ser servidores, sistema centralizado de alarmas, todo lo que es la centralización del sistema de videovigilancia. ¿Sí? iCentral es el software, digamos, que nos permite, digamos, gran robustez en este tipo de requerimientos, donde puedo tener múltiples áreas. Por ejemplo, se ha dado, yo tengo un colegio que ha trabajado con nosotros, nos ha comprado a través de Security One, incluso terminales de reconocimiento facial con medición de temperatura, porque estaba haciendo control de los alumnos, el presentismo de docentes, directivos y todo eso, con medición de temperatura, y a su vez, como es un colegio con varios como sedes, tener eso en forma centralizada, ¿no? Ellos tienen una VPN interna, esa VPN es la que usan para poder interconectarse, entonces ellos tienen distintos servidores de High Central interconectados, obteniendo esta información en forma centralizada del alumno, ¿no? Estamos hablando de un colegio, digamos, obviamente privado, de cierto poder adquisitivo. Quizás si esto lo traspolamos a una institución pública, quizás es difícil que se dé toda esta tecnología, ¿no? Puesta a disposición. Pero, por ejemplo, la UBA ha elegido, digamos, productos nuestros para poder implementar en ciertos edificios que quieren tener una apertura para gente que tiene que rendir los finales para recibirlos. ¿Sí? Bueno, High Central obviamente es el software que me va a permitir centralizar toda esta información, los lugares de aforo, las personas que están permitidas ingresar a un determinado lugar, el presentismo de estas, ya sean de alumnos, ya sean de docentes, de directivos, ¿sí? Toda esta información en forma centralizada con la posibilidad de exportar toda esta información. ¿Sí? Bueno, obviamente también Haivision posee sistemas de video wall, ¿sí? No necesariamente pueden ser utilizados para lo que es la visualización de cámaras. Podría también tener un auditorio con múltiples pantallas para que se puedan dar presentaciones, videos, capacitaciones incluso. ¿Sí? Haivision posee esta tecnología de video wall que o sea, no lo piensen solamente que es para la parte de CCTV a nivel monitoreo de cámaras, sino que también para contenido audiovisual. Tenemos videocontroles, sistemas de videocontrollers que son
controladoras que reciben videos de diferentes formatos, HDMI, DVI, VGA, ¿sí? Para poder reproducirlo en diferentes pantallas. ¿Sí? Bueno, HiCentral va a ser el software también que me va a permitir visualizar los eventos, de los videos en vivo, de las detecciones de emisión de temperatura, ¿sí? La localización de los eventos, el mapa también, que puede ser el mapa de la institución o del predio, ¿sí? O del edificio. Y también el sistema de alarmas de HiCentral que me va a permitir tener en forma detallada los eventos de medición de temperatura, dónde fue, con quién fue, o a un evento en particular de alarma que yo haya querido configurar a través del sistema de DMS, ¿no? A través del sistema de software, que es HiCentral. Uy, perdón. Ya estamos terminando, queda muy poquito. Eh, Sumado a esto, yo les decía la parte de tiempo asistencia, que lo va a permitir generar HiCentral, ¿sí? Con diferentes tipos de terminales. Quizás nosotros nos enfocamos mucho en hablar de lo que es la medición de temperatura, pero quizás uno puede tener elementos de medición de temperatura en el ingreso y después en diferentes lugares de la institución o del edificio tener terminales de reconocimiento facial simplemente para identificar usuarios o para permitir o restringir accesos a determinados lugares donde no toda persona puede entrar o todo alumno puede ingresar y tener todo ese registro a través de la funcionalidad de tiempo de asistencia que me permite HiCentral, ¿sí? Bueno, acá hay un resumen de productos, de las cosas que estuvimos viendo para esta realidad de aforo, de distanciamiento, de medición de temperatura, ¿sí? Diferentes elementos que tenemos disponibles, terminales de control de acceso, cámaras, ya sean las Ángel o las cámaras fijas, de lente largo, cámaras de lente corto, ¿sí? Todo lo que es control de aforo y distanciamiento con las cámaras de línea 7, por ejemplo, la 6825, la cámara que hace conteo, la parte de Digital Signage para hacer lo que es cartelería o publicidad o comunicación, ¿sí? Las NBR que me van a permitir poder tener, por ejemplo, los semáforos de aforo, de permiso o prohibición de ingreso a un lugar en base a la cantidad de personas que yo seteé en el sistema. Las NBR que me van a permitir sumar lo que es reconocimiento facial, si es que quiero, ¿sí? Y bueno, yo no abordé mucho la parte de mobile, porque digamos quizás no es muy aplicable acá en Argentina, pero bueno, Haivision posee también para los micros escolares los terminales de medición de temperatura y también control de aforo a través de los NBR y cámaras de conteo, ¿sí? Para mobile, ¿sí? Todo esto siempre teniendo en cuenta de que Haivision no solamente tiene lo que vimos recién, sino que tiene todo para la necesidad de este tipo de segmentos, ¿sí? Sistemas de control de acceso convencionales, sistemas de alarma, sistemas de video, detección de placa, parking, sistemas de analíticas específicas, ¿sí? Todo lo que son servidores de grabación, visualización, o sea, todo lo que es networking. O sea, Haivision posee, digamos, toda una gran cantidad de tecnología asociada a estas realidades que podría haber. Podría ser un colegio, podría ser cualquier tipo de institución que necesite eh, controlar esto y hacer la medición de temperatura y control de aforo y distanciamiento. ¿Sí? Bien. Y bueno, casos representativos, un poco yo les fui comentando en la presentación, no se me permitió mostrar imágenes porque estamos todavía haciendo los acuerdos, digamos, de confidencialidad, o sea, nos están aportando las imágenes, estamos firmando los contratos donde nos van a permitir publicar todo esto que estamos haciendo, pero bueno, hay muchos colegios, como yo les decía, de la zona norte que han elegido tecnología nuestra de reconocimiento facial, medición de temperatura, con lo que es el control de aforo. eh, digamos, tanto yo les dije la UBA sí, es una institución que nosotros participamos para crear los protocolos de regreso a clases. Han elegido cámaras nuestras térmicas para poder hacer medición de temperatura, así de gran cantidad de personas al mismo tiempo, como para poder optimizar lo que es la detección de algún caso. Pero bueno, nos ha sorprendido desde Haivision porque este tipo de tecnología está siendo contemplada, ¿sí?
Obviamente estamos hablando de que en su mayoría lo está contemplando quizás instituciones privadas y las públicas. La verdad que nosotros hemos tenido un par de conversaciones con Nicolás Trota y como que mucho para lo que es nación, para lo que es en todo el ámbito público, o sea, si se arma un protocolo tiene que ser por igual para todos. Entonces, incluir todas las tecnologías o parte de las tecnologías a veces no hay presupuesto quizás para lo que es las entidades públicas, pero sí se está dando que en las entidades privadas nos ha pasado con colegios en capital, colegios por ejemplo de la colectividad, colegios de zona norte, colegios muy importantes, ya están tomando tecnología, han instalado, están en el proceso de funcionamiento, puesta en marcha para que les permitan, en algunos casos, empezar a generar este regreso a clases en forma segura, ¿no? Pero bueno, mucho depende de las normativas, mucho depende de los permisos que se vayan dando a nivel gobierno y quizás las instituciones están queriendo invertir, pero bueno, en base a, también a que se les permita comenzar, ¿no? Un poco es eso lo que les quería comentar en la parte de eh, los casos representativos, ¿sí? Así que bueno, como les dije, ya hemos terminado. Les agradezco muchísimo el hecho de que hayan participado con nosotros. Le agradecemos también a Security One que nos permitió este espacio para poder presentar este, esta temática, ¿sí? Que es muy importante en estos días. Esto se grabó todo, ¿sí? Hasta incluso me están escuchando ahora en esta parte final, lo estoy grabando. Yo se lo voy a dejar disponible a Security One para que lo puedan subir a sus redes y puedan repasar esta presentación todas las veces que quieran. No están mis datos ahí en la presentación, pero bueno, digamos, me pueden contactar a través de Security One, no hay ningún problema. Mi nombre es Cristian Silva, es cristian.silva, lo voy a poner en el chat por si quieren escribirme, cristian.silva@highvision, me va la B, highvision.com, ¿sí? Me pueden escribir ahí y podemos seguir, digamos, todos estos temas que ustedes están viendo aquí, lo podemos seguir en privado, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, Hay una pregunta de Sergio, dice, los K1T671TM están alone, ¿qué capacidad de rostro maneja sin el server? Los rostros, por ejemplo, los TM, no recuerdo si son los TM o TMW, pero hay una versión que soporta 20.000 rostros y otra versión que soporta 10.000 rostros, ¿sí? Justo en la línea de terminales faciales hay una gran familia, porque tenés terminales muy básicos, de 300 rostros más o menos, que solamente hacen reconocimiento facial y detección de barbijo. Ah, eso yo no lo dije. Toda la línea mismo ahora, que no es medición de temperatura, que no tiene la térmica arriba, sí hace detección de barbijo. Hace reconocimiento facial y también hace detección de barbijo, ¿sí? Obviamente, si yo quiero hacer también medición de temperatura, le tengo que sumar el que viene con módulo térmico, ¿bien? Pero justo en la familia Minmo se da de que hay versiones de reconocimiento facial con 300 rostros, 1500 rostros, 3000 rostros, 6000 rostros, 10.000 rostros, 20.000 rostros. O sea, es bastante variada la cantidad de productos que hay en ese segmento, ¿sí? Las presentaciones sí las puedo, se las voy a dar quizás a Security One. No las puedo, digamos, compartir en formato PPT, pero sí en PDF. Así que voy a ver si se lo podemos compartir a Security One, así lo redistribuye si es que lo quieren tener presente, ¿sí? Así que bueno, hemos concluido. Les agradezco muchísimo la participación. Vamos a quedar seguro expectantes, ¿sí? Para poder, digamos, vamos a terminar la grabación así